Muy buenos días, amigos y amigas, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Este conversatorio alegre, objetivo que tenemos con ustedes cada día en este espacio, iniciando a esta hora por el canal 19 para todo el país y por las redes sociales para todo el mundo. El stream del canal 19 nos transmite también simultáneamente para todo el mundo. Mucha gente nos ve desde España, desde Italia, en Holanda, mi amigo Bran, que siempre está en sintonía con nosotros. Juan, embajador, nos ha sintonizado en esta. Demetrio Pérez, un dominicano chef, que me dice que ve el programa y que les gusta el programa. Así que gracias por todo. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, este conversatorio siempre trata de aunar esfuerzos para que construyamos este país mejor, pero para todos. Y gracias a Dios, nueva vez que estoy acompañado de este ilustre, popular, conocedor de la ciencia, de la filosofía, que nos ayuda a descifrar muchos enigmas. Isidro Toro. Don Licho, ¿cómo está usted? Buenos días, damas y caballeros televidentes, todos de aquí, de allá y de un poco más allá. Y de Cuyá. Isidro, es obligado a comenzar con el lamento de esta terrible, de esta lamentable tragedia que ha ocurrido en la madrugada de hoy en una de las discotecas más icónicas, más emblemáticas. 52 años tenía. Sí, era un cine, ahí había un cine, ahí estaba el cine El Portal, hace muchos años. Pero lo más importante es que esta discoteca se caracterizó por los lunes llevar lo más granado de la música popular dominicana, los mejores merengueros, los mejores bachateros, iban ahí. Todos los lunes, cuando no había pelota, cuando hay pelota y cuando están de vacaciones los peloteros, se le llaman la discoteca de los peloteros, porque ahí se juntan 60, 70 y 100 peloteros de grandes ligas a disfrutar eso ahí. El techo de Yexé se desplomó y dice que habían más de 500 personas. Hasta ahora han rescatado heridas, cerca de 100 personas heridas. Y el COE acaba de confirmar 15 muertos, 15 personas fallecidas ahí. Hay una preocupación porque, por ejemplo, la fiesta la estaba amenizando Ruby Pérez, uno de los mejores merengueros del país. Entonces no se conoce si él lo rescataron o no, si está con vida o no. Su hija, que salió arrastrándose, dice que su papá está dentro y que, aunque algunos medios han difundido que él está en un centro médico, su hija dice que él está dentro. Es una información que no se puede confirmar ni una ni la otra, pero hay que creer más, quizás en la hija, si no presentan la parte física de él, que esté en un centro médico. Y se habla de que está también esa gran figura del deporte internacional, Octavio Dotel, pelotero que la transitó con éxito por los 30 equipos de las grandes ligas, jugando en varias series mundiales. Ya ustedes saben el valor. Y aquí se dedicó a la educación, tiene un gran centro educativo en la parte oriental y tiene una escuela, una academia de béisbol, y es una figura muy, muy alegre, muy simpática, muy colaboradora, muy accesible a él. Y varios más. Se dice que está Esteban Germán, un gran lanzador del béisbol dominicano, era de las Estrellas, después de los Toros del Este, y así. Lo lamentable es esta tragedia, el derrumbe del techo, que los técnicos, estuve conversando con un técnico antes de venir, me dice que lo malo de ahí es que el techo era un solo panel, no tenía
cómo soportarse en la parte media. Y las columnas, dice que se han caído algunas columnas y esas columnas son sumamente fuertes. Han tenido que buscar equipos de rescate y de levantamiento muy modernos, de mucha fuerza. Y para bien quiero resaltar que el evento ocurrió a la 1 de la mañana, a las 12:30 una. Y a la 1 de la mañana estaba el señor presidente de la República despertando a todos los funcionarios que tenían que ver. De Chepa no cogió para allá. Él fue quien avisó al COI, quien le avisó al ministro de Salud, quien le avisó al ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas se ha dicho que tiene su hijo, que está todavía dentro de los escombros ahí. Ojalá que no le haya pasado nada a nadie ahí en esa parte. Pero es lamentable esta tragedia con la que desgraciadamente tenemos que iniciar el día de hoy en este programa. Sí, es una tragedia y es una discoteca longeva, hablan de 52 años, ¿no? Sí. Y nada, eso motivará a tomar decisiones sobre el mantenimiento y la supervisión de ese tipo de locales, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, todos esos locales viejos que no se hacían con... Aquí hay una dicotomía, aquí hay unas edificaciones, unas estructuras que se hicieron con el estilo de la Edad Media, que son hechas en piedras y son indestructibles, han sido indestructibles, han soportado todos los terremotos y las inundaciones. Y después vino una corriente de construcción ya en cemento y varilla, en acero y cemento, pero bastante fuertes, bastante fuertes. Entonces, no se permitía el nivel tan alto, lo máximo eran 3 niveles aquí, aún con esas columnas y esas vigas de alta seguridad. Después se diversificó, se democratizó, dizque por la modernidad, esas edificaciones de alto nivel, 15, el primer edificio tenía 14 niveles, que se hizo en la avenida Abraham Lincoln. Y después hubo ya una proliferación de grandes construcciones, de grandes edificaciones. Y me dicen que aquí hay torres de 50 niveles, con helipuertos y todo, en la avenida Nacaona. Y eso ya es una situación bastante de observación. Pero en el caso de como eso era, como bien usted apunta, era un cine antiguo. Sí. Y eso fue transformado en discoteca. Entonces, los usos eran distintos, son distintos a su uso original. Entonces, le habrán incorporado elementos al techo. Luego, no es lo mismo transmitir una película que transmitir un evento con música en vivo, con esas cornetas, con esos sonidos de alto volumen, de altos decibeles, que las vibraciones son distintas. Sí. Entonces, todo eso hay que ver. Y eso, desgraciadamente, estas cosas que ocurren obligan al Estado a modernizarse en ese sentido, a procurar nuevos métodos de evaluación, de hacerle seguimiento, de inspección. Así sucesivamente van incorporándose nuevas actividades al Estado en procura de que estas cosas no ocurran. Sí, desgraciadamente es así. Pues. Las cosas son así. Mire, las tragedias obligan al Estado a ponerse al día a las cosas. Yo recuerdo, porque tuvimos una participación directa en el accidente de la avenida 27 de febrero del túnel. Eso se construyó y se inobservaron muchísimas reglas de la construcción por años, por decenas de años. Después que se cayó el lado norte, se dieron cuenta que hacía bastante tiempo que eso ameritaba una revisión. Esa deficiencia que había sido notada desde hacía 30 años, pero que nunca le prestaron atención, pudo haberse evitado si cuando ocurrió aquella primera vez, leve, se le hubiera prestado atención y ahora no hubiese ocurrido.
Entonces, ahora, después de eso, pues se construyó con una seguridad moderna, con un engrampe que va a soportar quizás 100 veces la tonelada que no soportó. O sea, ahora tiene una fortaleza, pero fue después de una tragedia de 9 muertos y de una preocupación colectiva de la sociedad, que realmente uno no sabe cuáles las consecuencias que tuvo ese evento. Deberían, en esta reforma del Estado que están adelantando en esta administración, debería pensarse en una institución, digo yo, una oficina, una institución, una dirección, no sé cuál es la figura, que se ocupe del mantenimiento y supervisión de esas cosas, de lo que está hecho. No se dedique a hacer cosas, sino de lo que está hecho. Por ejemplo, los puentes. Cuando hay una crecida de un río se lleva un puente. Hay que supervisar esos puentes y prever ese tipo de cosas. Y previendo hacer las obras de ingeniería correspondientes pensando en esa crecida. Con respecto a los puentes, en la anterior gestión de este gobierno se creó una comisión, se hizo un censo de puentes, claro que eso es muy importante. Se hizo una categorización en las condiciones, con la asesoría de la Dirección de Puentes de Nueva York y con la asesoría de una comisión europea. Pero se hizo esa comisión. Y sobre los túneles también el presidente formó una comisión. ¿Usted recuerda que no hace mucho ocurrió una tragedia en La Vega, que se desplomó también un piso de una mueblería, creo que era una tienda de algo de... Entonces, ese tipo de cosas, porque ¿qué sucede? Que construyen un edificio para un uso y ese uso se lo cambian en el camino. Se lo cambian inclusive sin pasar por las autoridades municipales, sin que las autoridades municipales muchas veces se percaten del cambio, o lo ven como algo normal. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas hay que ocuparse de eso, y no solamente preocuparse, sino ocuparse de eso. Bueno, dice, ¿cómo se llama? Nadie busca sombrilla hasta que no ve llover. Por eso, bueno, está bien, desgraciadamente eso ocurrió, pero eso puede ser la motivación, lo que ocurrió en La Vega, lo que ocurrió en la 27, esto que ha ocurrido, a que el Estado en este proceso de reforma piensa en un mecanismo de vigilancia de este tipo de construcciones, de obras públicas, de obras donde están en riesgo los ciudadanos. Correcto. Vamos a una pausa, don Isidro, y venimos en breve con nuestro invitado. Excelente. Bien, regresamos con nosotros. Tenemos un invitado especial que yo lo aprecio mucho por su afinidad familiar que tiene conmigo. No es por otra cosa, ¿no? Pero yo voy a dejar que sea Isidro Toro que presente a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos a Winston Arnaud, Bisonó. Ya no lo podemos decir un joven, pero sí ya un adulto formado en la academia. Abogado, acaba de culminar una maestría en seguridad y defensa en la Universidad de las Fuerzas Armadas, que viene a conversar con nosotros sobre esos temas que son muy importantes y sobre todo en estos momentos en que el país está, primero como país está envuelto en toda la comunidad internacional con todos estos líos que hay y a lo interno del país con este tema de Haití que ha traído mucho de qué hablar y mucha tela que cortar en estos últimos días. ¿Cómo está, Winston? Bien, Isidro. Querido Licho. ¿Cómo tú estás? Bien. Gracias por venir. Es bueno que recordar el apellido de Mami porque te está viendo en estos momentos. Estamos a sus órdenes. Mira, Winston, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Hemos estado, finiquitamos hace 2 meses la maestría. Hemos estado asesorando en algunos sectores, tanto en mi oficina política,
jurídica, perdón. Y ¿Cuánto tú tienes? Tú tienes ya 28 años como de abogado. ejercicio, sí señor. Mi área es la corporativa, bueno, Isidro sabe, mi área corporativa, que quiere decir que yo asesoro, preparo, creo compañías, manejo financieramente, administrativamente, a través del área legal, sobre todo en la parte de los impuestos, en la generación de ganancias y etcétera. Todo lo que tiene que ver una empresa de la A hasta la Z, nosotros Tú haces los manejamos reportes de la DGI. a través del equipo de los financieros y esa parte. Yo lo que más bien manejo es la forma correcta de presentar los impuestos. Sí, tengo un equipo. Una oficina. Sí, tengo una oficina y junto con otros amigos. Y en la parte de contabilidad tenemos un equipo que se encarga de eso, si es necesario, de preparar todos los informes económicos. Si encontramos cualquier situación con la DGI, igualmente si la DGI tiene algún cuestionamiento contra la empresa, nosotros nos encargamos de preparar, verificar y resolver en lo que se pueda. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es la diferencia que tiene? Porque tú te has metido en un campo que para mí tiene un intríngulo importante. Tener, por ejemplo, un emprendedor pequeño. ¿Qué diferencia tiene montar una compañía, una SRL, como le llaman, o ser persona física? Bueno, si tú tienes una SRL, ya tú te estás constituido. La diferencia entre una persona física y una empresa jurídica es básicamente los accesos que tú tienes a la facilidad de préstamos. A una persona física es muy difícil que un banco, una institución bancaria, financiera, le preste más allá de 10 o 20 mil pesos para iniciar un proyecto. Ahora, cuando tú eres una compañía, aunque sea pequeña, una microempresa, ahí tenemos, por ejemplo, Promipyme, tenemos la pyme del Banco de Reservas, que tienen conceptos diferentes. Promipyme es un proyecto y en el caso de la pyme del Banco de Reserva es una dirección. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que la dirección tiene más requisitos para tú poder acceder a un crédito. En cambio, en Promipyme, tú no tienes que estar constituido, tú puedes tener una paletera y buscas 10 o 15 mil pesos para armar la paletera y tú lo prestas al 1% anual. Ahora, esos son casos excepcionales para emprendedores pequeños, aunque usted puede llegar hasta 10 millones de pesos en préstamo después de varias veces cumplir con el proceso. ¿Sí? Ha hecho tu récord. Exactamente. Usted comenzó con 50 mil pesos, pagó correctamente, accesa a medio millón, pagó correctamente y sucesivamente. Ahora volviendo al tema del tema internacional. Todo este tema, toda esta guerra comercial que está en la actualidad, el tema de Europa, Estados Unidos, ahora Estados Unidos amenazó que si hoy China no retira sus aranceles, se lo va a partir de mañana a aumentar al 50%. Al 50%, sí. ¿Cómo tú ves eso a grandes rasgos y cómo eso incide en República Dominicana? Incluso desde la entrada de Donald Trump, hay algunos países que no tienen ni siquiera habitantes, o mínimo, que fue afectado por el 10%, y él aclaró que en caso de que esos territorios, China quisiera instalarse ahí, no tuviera el beneficio de no impuestos. La realidad es que el presidente y el grupo económico del presidente, que no es la primera vez que se plantea lo que él está haciendo, hay un escrito de 2008 que plantea casi todo lo que se está planteando ahora, es volver a la industrialización de Estados Unidos. Y para eso tiene que presionar de que esas empresas que hacen o manufacturan fuera de Estados Unidos regresen allá, es a través del método de los aranceles. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, eso dependerá de la paciencia europea y la paciencia china. Ahora fíjese una cosa, Winston. Estados Unidos ha sido uno de los grandes inversores, el capital extranjero. Usted ve, por ejemplo, en China, miles de millones de dólares de capital extranjero han echado para arriba las industrias chinas. Y ese capital extranjero en buena parte
Es norteamericano. Es norteamericano. Correcto. Lo mismo ocurre en México, en Canadá, aquí, en todos lados. Sí. Hay capital extranjero Mano de obra barata, mano de obra barata. y de diversos orígenes. Ahora, esas medidas de Trump no afectan a los capitalistas norteamericanos que han invertido en China, que han invertido en México, que han invertido en Canadá. Dependiendo de las condiciones que Estados Unidos le ponga a ellos. No, al Porque, colocarle aranceles aranceles a los productos que fabrican las manufacturas donde han invertido esos capitalistas norteamericanos, al no poder accesar o tener que pagar un impuesto, afecta a esa inversión. Eso es relativo, porque la razón por la cual esa inversión está en esos países, porque no había condiciones en los Estados Unidos para tenerla. Ahora, si él le crea las condiciones y ellos comienzan poco a poco a retirarse de esos países y tener las mismas condiciones en su propio país, podría afectar en principio, pero al final es una ganancia tanto para los Estados Unidos como para esos inversionistas. Pero el poco a poco puede durar años, y esos años pueden significar pérdidas para esos capitalistas que se reflejan en la bolsa de valores. Ya se ha caído en dos ocasiones, pero eso es parte del plan que él tiene. Vamos a ver qué sucede. A largo plazo yo creo en que los países deben ser autosuficientes, y yo entiendo que el momento de que Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es que edifica, crea, le da forma a un proyecto, entonces se pasa a otro lugar fuera de Estados Unidos y se fabrica. Eso, Silicon Valley es un ejemplo de eso. Ahí hay personas que tienen billones y billones, millones de dólares que se han hecho por ese tipo de cosas. Diseñan, pero no crean, no construyen. Diseñan y lo pasan a un segundo plano para hacerlo. Está el asunto de las tierras raras. Venden la creatividad. Lo preparan en otro sitio y lo devuelven otra vez al principio, y donde está el mercado. Entonces ellos ganan 3 veces. Ahora bien, Estados Unidos le debe a China. China es el principal acreedor de Estados Unidos. Compró hace muchísimos años la mayor parte de las deudas que tienen a nivel internacional. Entonces estamos en presencia de que supuestamente el país más poderoso del mundo, enganchado con un acreedor. Entonces lo que ha presentado Donald Trump es volver otra vez a América grande. Pero está enganchado en la medida que no pague los intereses y no pague las cuotas de capitación. Ese dinero hay que Con fabricarlo. todo esto que está haciendo Donald Trump, el dólar se ha depreciado. En principio. Él va a recomprar deuda más barata, a menos costo. A menos, exactamente. Ahora, dentro de 2 o 3 meses, Estados Unidos tiene que pagar 9 mil billones de dólares. ¿Trillones o billones? Algo de eso. Y lo va a recomprar más barato. Vamos a exactamente. Entonces, vamos a una pausa. Perdón. Dame un permisito, Winton, para ir a una pausa y venimos con el mismo tema. Que hay otra pregunta que te queremos hacer sobre eso. Vamos a una pausa. Bueno, señores, volveremos con Winston Arnaud Bisonó. Él está hablando del comercio internacional, como ya ustedes saben, pero tenemos que hablar de política con él. Antes yo quiero terminar el tema de política internacional. Nosotros creemos que esta guerra que tiene Trump dirige un país que tiene balanza comercial deficitaria con más de 10 países, y son balances notables, porque resulta que como la tecnología, Estados Unidos abandonó eso hace muchos años. Los chinos, los hindú, los de la India, los rusos, los vietnamitas, y hasta el mismo México. Los tigres de Asia. Les robaron la oportunidad de esas zonas francas tecnológicas. Y hoy Estados Unidos, Trump nunca va a entender lo que significa eso. Nunca lo va a entender. Porque lo de Trump es un trueque. El negocio de Trump siempre es de trueque. Entonces, el mundo está montado tecnológicamente. El desarrollo futuro del mundo está montado tecnológicamente, hasta que venga lo contrario. Pero Trump no entiende eso, vaina de que inteligencia artificial, de que
que el celular que están vendiendo en Estados Unidos ¿cómo se llama eso? Con matrícula norteamericana, tiene el 80% de componentes que no es norteamericano. Y para Estados Unidos ganarse por esa matrícula, necesita que ese aporte de esas naciones contribuyan con ese, por ejemplo, un celular, o con el Tesla, por ejemplo, que China prácticamente le da. Que el dueño de Tesla es un norteamericano, es Elon Musk. Lo acaba de liquidar, la sacada del gobierno ahora mismo. Sí. Ya. Pero quiero decir, volvemos al tema original. Entonces Trump no va a entender eso. ¿Y qué va a pasar con Trump? Lo que sucede, hay un tema que no es lo mismo un neoconservador como era George Bush, hijo, padre o hijo, que es un neoconservador, a un ultraconservador que es Donald Trump. Hay una gran diferencia entre los neoconservadores. Sí. Los neoconservadores ejercen un imperialismo hacia afuera, inclusive con cuestiones militares, guerra de Irak, guerra de Afganistán, etc. Los ultraconservadores es volver hacia dentro de sus fronteras, el desarrollo dentro de sus fronteras. Mientras que los neoliberales, que son todos dentro del sector conservador, propiciaban un Estados Unidos dirigido a los servicios, a la tecnología, y cuando hablo de servicios, el manejo del dinero, que esa era la fuerza de los Estados Unidos, o es la fuerza de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos aún sigue siendo la cabecera en materia tecnológica. Los chinos, los indios se han acercado, y se han acercado muchísimo, porque el conocimiento no tiene fronteras, pero los Estados Unidos sigue siendo la cabeza en materia de servicios, y manejan el dólar, y manejan nada más que el SWIFT, que es el intercambio que pasan todos. Entonces, esa visión de fortalecer los Estados Unidos sobre esa vía y dejarlo que los demás países crezcan fabricando las manufacturas, que era la visión del siglo XIX, que no es errada. Cuando yo digo siglo XIX es que no es mala, sino que, no, que inició en esa época. Y que la fábrica, la manufactura, dejársela a los otros países. La visión de los ultraconservadores es distinta. Entonces ahí hay un problema ideológico de fondo. Hay un problema ideológico o un tema ideológico. Pero también de geopolítica. Claro, eso implica la geopolítica. Porque yo le pregunto, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Es controversial, iniciando una relación controversial con sus cercanos, con sus aliados naturales. Los Estados Unidos, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, estaban renuentes a entrar a cualquier guerra. Entran a la Guerra Mundial porque Japón bombardea Pearl Harbor. Y fíjense que Roosevelt no le declara la guerra a Alemania, la declara a Japón. Y entran en la guerra europea porque Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos en solidaridad con Japón. Pero la idea de la mayoría de los políticos norteamericanos en ese momento era el aislacionismo, y están regresando a esa tesis. Bueno. Que el conflicto es europeo, no el conflicto no era mundial, nosotros no tenemos nada que ver con esa guerra, hasta que Pearl Harbor fue atacado. Sí, esa era la tesis de ellos. Pero lo que quiero poner sobre relieve es que hay una corriente en los Estados Unidos que siempre ha existido de aislacionismo, que la perfilan los ultraconservadores, que son distintos a los neoconservadores. Se parecen un 80%, pero hay un 10, un 15, un 20% que se diferencia. Y son distintos a los neoliberales, que tienen una base común, vamos a llamar de derecha, dentro de la terminología vieja, pero hay elementos que lo diferencian. Tenemos dos temas que hablar con Winton, y uno, yo quiero que lo hablemos, sobre la maestría que él hace. Winton, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la proyección que tú de esa maestría en, ¿cómo se llama? ¿Seguridad? Seguridad y defensa. Bueno, abarca geopolítica, abarca lo que es el manejo de los conflictos a nivel mundial. También nos preparan para recolectar datos, tú tienes tres tipos de situaciones. Tú recolectas datos, tú preparas informes en base a esos datos y tú asesoras en base a esos datos. Tú no tomas decisiones. Por ejemplo, ahora mismo usted me está preguntando cuál sería
el destino de estas medidas del presidente de Estados Unidos. Entonces yo recojo las informaciones a través de Fox, a través de CNN, a través de cosas, a través de expertos en la materia, etcétera. Recojo toda la data, la preparo, la organizo y la paso a quien solicitó mi información. Ahora, si usted quiere que yo analice dichos datos, ya ese es un segundo paso. Pero en ningún momento nuestra intención como asesor en esa área es imponer una posición, sino mantener al tanto de todas las posibilidades y qué puede suceder en cada cosa según el estudio y nuestra opinión. Ok. Podemos ir a una pausa para que hablemos de política un momento. Excelente. Porque él es político. Abogado primero. Manuel, vamos a una pausa y hablamos con Hinton. Y si quiere hablar de la situación jurídica del país, sobre todo de estas altas cortes y esta nueva Suprema, por eso se lleva un programa entero. Sí. Vamos a la pausa, Manuel. Bueno, vamos arriba. Así nos mandó a todos. Sí. Nos devolvimos la mayoría. Sí. Vamos a comentar. Winston Arnaud Bisonó, ¿cómo tú valoras la situación de este discurso del presidente? Las 15 medidas y la situación con la que está viviendo la migración dominicana. Bueno, primero, muy oportuna, porque ningún gobierno que yo tenga, porque me gusta utilizar que ningún gobierno ha hecho lo que este ha hecho, porque eso es falta de lectura, ¿no? Y de conocimiento de la historia. Ahora bien, se ha avanzado bastante. Este es un gobierno que ha enfrentado de manera contundente la inmigración haitiana, no solamente con el asunto de la valla perimetral, también estamos hablando de los cierres del candado. Tenemos 3 años, casi 4, que no damos una visa a ciudadanos haitianos. Hubo una situación reciente, para irnos muy lejos, sobre el caso de Fiusa, fue intervenida en 2 ocasiones, y las 15 medidas de ayer son prácticas, son más prácticas que teóricas, entiendo yo. Ojalá el país apoye en términos generales, porque esto es un asunto nacional, esto no es un asunto de politiquería, esto es un problema que ya realmente nos está afectando. Yo estuve viendo, inclusive preparé un documento que más adelante se lo pasaré a Isidro y a ti, Richo, para que lo coloque. No sé si lo vaya a presentar, pero eso son mis ideas generales. Y hay un punto muy importante que yo creo que las autoridades tienen, no solamente como ayer, que mandaron un proyecto para que en caso que usted está haciendo el famoso coyote, de estar pasando ciudadanos haitianos a la República Dominicana de manera irregular, 40 años en prisión, eso está bien, pero hay algo que se tiene que hacer rápidamente. Mire qué sucede. Usted tiene un vehículo, normalmente son vehículos de alta gama. ¿Por qué vehículos de alta gama? Porque que andan en una jipeta de $200,000, no lo van a parar a preguntar muchas cosas en la frontera. Entonces ahí lo están utilizando para introducir ciudadanos haitianos. Ya se han parado, ya se han detenido varios en los medios de comunicación. Ustedes han visto que hay varios vehículos, inclusive una persona de Maimón, etcétera. Pero ¿qué sucede? Cuando el dueño del vehículo aparece con un contrato de una empresa que alquila vehículos. Y dice, bueno, yo tengo ese vehículo ahí, ellos lo alquilan, me dan un dinero tipo B&B, y yo no sé en qué usan el vehículo. Y entonces te entregan el vehículo para atrás. Eso es una vil y absoluta estafa. ¿Cómo tú crees que debe hacerse? Si ese vehículo es capturado con inmigrantes ilegales haitianos, incautarlo. Punto. Que usted no sabía, problema suyo. No, un momentico, eso es inseguridad jurídica. ¿Oíste? Ese problema suyo es inseguridad jurídica. No, óyeme. Pero para eso son personales. Para eso es que hay que hacer ese proyecto de ley de 40 años. Yo sugiero también un proyecto de ley que se refiera a eso. Sí, porque al final ese vehículo viene siendo parte. Eso es como cuando tú tienes un accidente de tránsito y hay alguien herido. El vehículo te lo incautan porque el vehículo se convierte en el arma del crimen. Porque con el vehículo fue que tú atropellaste a esa persona. Así que no estoy creando nada. Yo lo que creo que hay que establecer en la ley, hay que establecer en la ley los mecanismos frente a esas circunstancias. Eso que estoy proponiendo, correctamente. O sea, pero no yo al incauto y tal. No, pero sin ley no. Sin ley no. Por eso te digo, si el concesionario que te alquiló a ti el vehículo
comete esa infracción, le metan 150.000 años de cárcel, que le incauten su negocio, pero que te devuelvan, que te devuelvan tu vehículo. No, bajo el marco de la ley. O sea, no solamente eso, porque igualmente... Porque eso es como vender el sofá. Sí, pero realmente, oye, tú lo estás viendo como que el dueño del vehículo es inocente. No. Pero puede ser inocente. No. En la mayoría de estos casos, la culpabilidad de alguien. pero resulta, mi querido Isidro, que el chofer de esos vehículos trabaja para el dueño del vehículo. Eso es otra cosa. Entonces ahí hay una investigación. Pero si tú alquilas tu vehículo a una compañía, y la compañía tú crees que lo está usando como alquiler de turismo, y están trayendo haitianos, y no te van a meter preso a ti y quitarte tu vehículo. Por eso es que tenemos que modificar la ley, preparar. ¿Por qué razón es tan difícil combatir la inmigración haitiana? Porque los marcos legales establecidos son muy flexibles. Son muy flexibles. Porque es un negocio. Inclusive, cuando tú atrapas a personas que están traficando con seres humanos, con 5,000 pesos están en la calle en 2 minutos. Es decir, el marco legal coloca a una posición muy difícil a que están ejecutando la ley. Es decir, ¿qué es lo que te dice el miembro de la Fuerza Armada o el miembro de la policía? Bueno, que yo lo agarro hoy, lo meto allí, él vive allí. Yo no soy de aquí, a mí me trajeron para acá. La frontera va a estar ahí cuando yo me vaya, y estaba ahí cuando yo estaba antes. Esa es la teoría. Entonces, yo agarro a Licho, pero Licho vive allá en Dajabón, o Licho vive en Montecristi, o simplemente vive en la frontera. Él vuelve a los 2 días, a la media hora, con una fianza totalmente irrisoria. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Yo hago el esfuerzo para capturar a estos bandidos, y la justicia viene y lo suelta. Pero la justicia también me exige a mí que sean más estrictos con eso. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Vamos a modificar lo que haya que modificar, darle un marco legal, un cuerpo legal más estricto, que, óyeme, ninguna ley que no tenga consecuencia existe realmente. Sí, pero ninguna ley puede propiciar la inseguridad jurídica. No estoy propiciando inseguridad jurídica, porque Isidro, porque lo que te estoy proponiendo es que dentro del marco de lo que está sucediendo ahora sean más estrictas. Exacto. Si no, dejemos de estar exigiéndole al gobierno y al Estado ejecutar. Vamos a hacer un programa. Vamos a proteger a los niños, como Bukele, vamos a proteger a los niños. Vamos a hacer un programa especial, Víctor, pero déjame decirte una cosa. Tú estabas pequeño, y yo también. Isidro no estaba aquí. Pero no estaba tan pequeño. Pero no estaba aquí. El doctor Balaguer, cuando quería ayudar 10 o 20 militares, los mandabas para la frontera. Correcto, era un gran negocio. Eso no es un problema de ahora. No. Es que la frontera siempre ha sido una fuente de enriquecimiento de gente de poder. Antes de los 70 era un castigo, cuando Trujillo era un castigo. Pero después de los 70 y los 90 era un premio. Mandarlo por la frontera. Bueno, claro que sí, un premio. Después de Balaguer, ha sido un premio mandar un militar para la frontera. Sí. Recuerda lo que ellos dicen, la frontera está aquí. Estuvo antes que usted llegara y estará después que usted se vaya. Esa es la realidad. Correcto. Pero entonces, vamos a hablar de otra cosa. Ya nos dijeron que no fuéramos. Que no fuéramos. Que no fuéramos. Esto es un bar. Esto es un bar que después ¿Cuándo tú puedes venir para que hablemos de política? Pues yo tengo un año que mi querido Isidro me dijo, te voy a invitar al programa. Dentro de un año estamos... No, estando un año mitad. Como un día, yo vengo un día el día que tú quieras. Para que hablemos de política. Oye, te ayudo con los anuncios, tranquilo. Está bien. Vamos a Querido, invitarles a que mañana nos acompañen, que tenemos una buena entrevista también, sobre todo de cosas que estén pasando en el Congreso. Mañana nos veremos con otro palo entre Isidro y nosotros. Gracias por la sintonía de hoy, gracias a Winton. Siempre por tu presencia. Gracias, y hermano. Hasta mañana, si Dios quiere.